radio con alma. Bueno, pues lo prometido es deuda a todos los oyentes de Radio 4G Navarra. Ya sabéis que estamos en Pamplona en la 103.9, en la Ribera Navarra en la 104.1 y en toda la comunidad de La Rioja en la 105.6. Muchas gracias por la fidelidad, por la audiencia, y vamos a dar comienzo a una bonita entrevista. Una entrevista que teníamos muchas ganas, ya llevamos un par de días anunciándola. Una entrevista importante, interesante y sobre todo de actualidad, que es lo que nos gusta a nosotros hacer, ¿no? Actualidad navarra, de cosas que están pasando en nuestra comunidad foral, y tenemos aquí personas especializadas en la materia que nos van a hablar y nos van a dilucidar pues absolutamente todo lo que está ocurriendo, ¿no? en esta problemática. Por un lado tenemos a Ruth Casado, que es gerente de Goin Cerrajeros. Hola, buenas, Ruth. Buenas tardes, buenos días. Muchas gracias por venir aquí a Radio 4G. Gracias a vosotros. Un placer tenerte, una gran profesional de lo que es la cerrajería, ¿eh? Bueno, eso dicen. Es algo que tienen que juzgar los demás más que yo. Bueno, eso está claro que sí. Tenemos muy buenas recomendaciones, de ti, o sea que estamos claro que eso es así. Y por otro lado también tenemos a David González, que es jefe de sección de Policía Judicial. Y bueno, pues muchísimas gracias por haber venido aquí, David. Muchas gracias, Íñigo, y muchas gracias a la radio por invitarnos y por dar palabra al Cuerpo Nacional de Policía aquí en Pamplona. Por supuesto que sí. Está claro que aquí todos los cuerpos de seguridad del Estado tienen que expresarse y tienen que tener un medio para poder expresarse, y nosotros, pues desde luego estamos encantados de ceder las ondas de Radio 4G Navarra pues para que os podáis expresar libremente. Bueno, pues vamos a hablar de un tema candente. Vamos a hablar sobre las ocupaciones, ¿vale? Y para ello tenemos estos dos invitados estelares. Y vamos a comenzar hablando un poquito con Ruth, porque han ocurrido cosas la semana pasada. De hecho, hoy mismo hemos dado la noticia aquí en la mesa de análisis de las noticias de Radio 4G. Hemos dado la noticia de que han utilizado un cerrajero para poder acceder a una vivienda con intención total y absoluta de ocuparla. Y cuando llegó el cerrajero a abrir la puerta, que de hecho se abrió la puerta, obviamente, lo que descubrieron fue que los inquilinos y propietarios de la vivienda estaban en el interior. Sí, de hecho estaban en la cocina. Cuéntanos un poco cómo fue este caso, Ruth. A ver, a mí lo que me cuentan es exactamente eso, pues que llegó un muchacho con dos críos chiquititos y que contrató los servicios de un cerrajero con la excusa de que era casa de su padre y que tenían la necesidad de entrar de manera urgente, ¿vale? Sí. Entonces, en ese momento, por lo que sea, no se pudieron identificar. El cerrajero confió en identificarlos después, una vez abierta la puerta, pero para la que abrieron se encontraron pues con la gran sorpresa. Con la gran sorpresa de que las personas estaban haciendo su vida cotidiana en su domicilio, obviamente, así, ¿no? Es. Claro. Así pues es que realmente estos son cosas que nos llaman muchísimo la atención, ¿no? El cómo la gente busca cualquier excusa, pero para hacer el mal, y encima aprovecharse de profesionales, ¿no? Engañando a los profesionales. O sea, ya está bastante mal, lógicamente, que una persona cree un delito. Ya está bastante mal que una persona cree un delito, como para encima pues eso, que utilice a profesionales para hacerlo, ¿no? Sí, pero es que este caso se da muchísimo más de lo que la gente se imagina, ¿vale? No es la primera vez, yo lo he vivido en mis carnes, que alguien te intenta engañar, te intenta engatusar con la idea de he perdido las llaves, o es que básicamente, sobre todo la excusa preferente suele ser esa, o sea, he salido de casa y he perdido las llaves y necesito que me hagas una apertura. Normalmente esas puertas están siempre cerradas con llave, por lo que es necesario el descerraje y el cambio de cilindro, con lo que ellos ya tienen un juego de llaves nuevas en su vivienda. Ya, ¿vale? Y si, por ejemplo, una persona hace un delito, digamos así, y tú como gerente de una empresa de cerrajería, ¿hasta dónde llega tu responsabilidad? Porque es una cosa... A ver, legalmente hablando, los cerrajeros tenemos la obligación de identificar a la persona que nos contrata, ¿vale? Nosotros estamos obligados a pedir el carnet de identidad en cualquier caso. Entonces, si no los podemos identificar antes de la apertura, porque muchas veces, pues aquello de se van a comprar el pan y no tenemos la cartera, tenemos que esperar a que en el momento de la apertura realmente nos saquen la cartera y nos saquen la identificación. Y si por un casual nos empiezan a poner excusas de que la he perdido o cualquier otra cosa, entonces es nuestra obligación llamar al cuerpo de policía y que sean ellos los que identifiquen. Está claro, está claro. Bueno, y ya pues le hacemos una pregunta a David González. Le vamos a preguntar, ¿qué se considera una ocupación de una vivienda, David? Una ocupación de una vivienda es el acceso a un domicilio, una vivienda,
con la intención de quedarse. Con la intención de quedarse. ¿Cuál es el problema con la diferencia? Hay tres artículos principales en el Código Penal. No voy a hablar de artículos, evidentemente, que aburren mucho al que escucha, pero sí que me parece interesante. Está el 202 y el 203 del Código Penal, que hablan del allanamiento de morada. Es decir, es la entrada a un domicilio, a un sitio, a un lugar donde una persona tiene su propia morada. Es una cosa interesante que hay que comentar, que hubo una diferencia en los últimos años por la jurisprudencia, porque hasta hace poco, o hasta hace unos cuantos años, el domicilio era el domicilio primario, es decir, donde la persona residía, pero no los domicilios secundarios donde la persona pasa vacaciones o ese tipo de domicilios. Sin embargo, sí que hubo una modificación o un cambio legislativo, un cambio a través de la jurisprudencia, donde se determinó que las segundas residencias también eran domicilio, es decir, también se producía un allanamiento de morada. Luego tenemos el 245, que es la usurpación de bien inmueble, es decir, la entrada y el acceso con la intención de quedarte y mantenerte donde no representa un domicilio, como puede ser una vivienda que no está alquilada en ese momento, que es una segunda vivienda pero que no está alquilada ni es tu segunda vivienda, donde puede ser un local, donde puede ser, etc. Claro, pues esto es muy interesante, claro, porque en realidad muchas veces lo que son los ciudadanos, pues nos falta información, y tener personas cualificadas, como es tu caso, David, que vengas aquí a aclararnos realmente los parámetros de la ocupación, pues realmente es una cosa interesante, ¿no? ¿Se están viviendo muchos casos de ocupación en Navarra? Se están refiriendo muchos casos a nivel nacional. A nivel nacional ha aumentado bastante de los últimos años, sobre todo en el año 2016-2017, el número de las ocupaciones en bienes inmuebles y los allanamientos de moradas. Sí que se están dando pues porque hay un fenómeno social que surgió hace unos cuantos años y que quizá está dando alas a este tipo de actuaciones ilegales que son las ocupaciones o los allanamientos de morada. Claro, ¿y qué pasos debe de seguir un propietario cuya vivienda ha sido ocupada? Lo primero que tiene que hacer, evidentemente, es la denuncia. La denuncia, porque si no, el Cuerpo Nacional de Policía no puede tomar la determinación de hacer las actuaciones al Cuerpo Nacional de Policía o el cuerpo policial que represente o que esté actuando en ese sitio, en esa ciudad. Lo primero que tiene que haber es una denuncia, evidentemente. En este caso, por ejemplo, en Pamplona sí se puede ir perfectamente al Cuerpo Nacional de Policía. Efectivamente. En Pamplona sí que se puede ir al Cuerpo Nacional de Policía y aquí es donde tomaremos las determinaciones y actuaremos en consecuencia, dependiendo de si es un allanamiento de morada, si es una usurpación y dependiendo de una serie de factores que cada hecho lo hace significativo. Vale, perfecto. Y yo creo que la gran pregunta de la mayoría de los oyentes de Radio 4G es, pues eso, digamos así, por el desconocimiento, ¿no?, que hay muchas veces sobre las leyes, ¿no? Porque al final, pues estamos en una sociedad que parece que hay que ser letrado, ¿no? Porque parece que hay que saber de todas las leyes, porque realmente nos ocurren unas cosas que antes no se veían, ni siquiera pensábamos que podían ser. Pues imaginaros ahora cómo estamos aquí todos con las mascarillas puestas, ¿no? O sea, que la vida cambia, la evolución cambia increíblemente y cada día cambian las cosas, ¿no? Entonces hay que estar muy actualizado, ¿no? Y yo creo que la gran pregunta que tienen todos los oyentes de Radio 4G es ¿qué diferencia hay entre un allanamiento y una ocupación? Bueno, pues más bien la ocupación puede ser una ocupación de un bien inmueble o una ocupación de un domicilio. Entonces, pero la pregunta quizá fundamental es que la diferencia entre usurpación de bien inmueble, que es lo que determina la ley, y lo que es el allanamiento de morada. La diferencia fundamental es que el allanamiento de morada es que lo que estás es allanando, estás entrando en un domicilio con la intención de quedarte. Esa es la diferencia del robo con fuerza. Alguien que va a realizar un robo con fuerza no realiza un allanamiento porque su intención no es quedarse dentro del domicilio, es acceder al domicilio para poder robar y poder salir. También estamos en los mismos casos que puede haber alguien que entre en un domicilio pero que no sepa que ese domicilio pertenece a otra persona. Por error, puede haber error de muchos tipos, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la diferencia fundamental? Que en el allanamiento de morada tú estás accediendo a un domicilio que pertenece a otra persona y es su propio domicilio. Sin embargo, en la usurpación puede ser un domicilio, pero no es el domicilio de una persona. Es decir, puede ser una segunda residencia que no se está utilizando, puede ser un local, etcétera. Claro, no, pues que con esas aclaraciones, obviamente, pues ya sabemos, ¿no? Ya sabemos que tenemos así la ley totalmente clara para poder saber qué es lo que nos está ocurriendo. Eso es, de hecho, la diferencia fundamental, no solo en el Código Penal, sino en la actuación policial. Exacto. Tanto la actuación penal, que es la que estamos hablando ahora mismo, como la actuación profesional de los cuerpos de seguridad va a ser totalmente diferente si nos encontramos ante un caso de allanamiento de morada o si nos encontramos ante un tipo de usurpación de bien inmueble. Claro, cambia total. Y bueno, y yo creo que también una pregunta muy importante. ¿Qué consejos dais desde Policía Nacional para que no se produzcan este tipo de ocupaciones? ¿Qué pueden hacer los propietarios de las viviendas para que no les ocupen las viviendas? Bueno, pues quizá lo fundamental y lo primero para que se evite una ocupación de un domicilio, o de un local, o de un bien inmueble, o de un domicilio, es que no se sepa desde el exterior que no está siendo habitado. Es decir, es fundamental que no existan las típicos... Por eso se aconseja cuando se va a alquilar un piso o se va a vender, los típicos carteles de se vende o se alquila, a veces son una especie de llamada a la ocupación.
Es obvio, porque tú vas por la calle, que lo vemos muchas veces, y de hecho le estás dando un consejo que fíjate que a mí no se me habría ocurrido nunca, y fíjate que es real, total y absoluto, ¿no? Porque si yo soy una persona que quiere hacer una ocupación de una vivienda, yo veo un cartel que se vende y estoy casi seguro que en esa vivienda no vive nadie y que yo voy a poder entrar, ¿no? O sea, es como darles un anuncio, ¿no? De aparte a los compradores, pero también a las personas que ocupan las viviendas, ¿no? Claro. Por otro lado, también lo que son los buzones. Evidentemente, si tú en tu domicilio no tienes nadie, que estás fuera del domicilio, es tu segunda residencia, o por cualquier circunstancia no resides en ese domicilio, pero sin embargo no revisas lo que es los buzones, efectivamente, o no tienes un vecino que te lo quite, cualquier persona que vaya por la zona puede ver que ese domicilio no reside nadie. Y es otro aliciente para que pueda ser ocupado. Pues fíjate qué detalles, ¿no? O sea, que son detalles pequeños, son detalles que si no eres un profesional, como es tu caso, David, que tú eres un profesional, obviamente, de la materia, pues no le das importancia y te pasan totalmente desapercibidas y tú dices, ¿pero por qué me ha pasado esto, no? Pues me ha pasado porque lo estás anunciando en pancartas y estás dejando el buzón lleno de cartas y está claro que no hay nadie en esa vivienda. Eso es, la primera parte es que no se sepa que ese domicilio no está ocupado. Segundo, y aquí tiene mucho que ver Ruth, es el tema de la cerrajería. Es decir, si tú pones una buena puerta y una buena cerradura que evites tanto lo que son los robos con fuerza que te puedan perpetrar como una ocupación cuando no estás utilizando el domicilio, pues quizás es fundamental. Aquí Ruth tiene mucho que hablar porque es la que sabe exactamente de qué puertas son las interesantes, cómo se puede gastar ese dinero, que es fundamental, el dinero de seguridad en las puertas para evitar que no las puedan ocupar. Oye, pues fíjate, David, que te ha hecho la pregunta directa. Sí, ¿no? O sea, te ha pasado la pelota, ¿eh? O sea, directamente. Así, entonces, directamente. lo que dice, ¿qué puertas son las interesantes? Vamos a ver, lo primero que tenemos que tener en cuenta es en cómo se mide la seguridad de una puerta, ¿vale? La seguridad de una puerta se mide por dos factores. El primero es el tiempo que es necesario para abrir esa puerta, ¿vale? Y el segundo factor es el ruido que hay que hacer para conseguir la apertura. Ajá. Entonces, cuanto más difícil o más tiempo lleve abrir una puerta y más ruido haya que hacer para poder abrir esa puerta, menos probabilidades tienes de que esa puerta sea la candidata idónea para que te entre. Claro, si yo voy a ocupar un sitio y veo una puerta, como tú estás diciendo, que realmente me va a costar muchísimo tiempo poder abrirla y encima tengo que llevar una maza enorme y se va a enterar hasta el vecino del séptimo que estoy dándole mazazos Eso a la es. puerta, pues obviamente algún vecino llamará a la Policía Nacional, obviamente, para que intervengan en ese momento, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿qué cosas hay que tener en cuenta a la hora de la seguridad? La primera es la protección del bombín o del cilindro, ¿vale? La protección de esa parte donde tú metes la llave y que tanto cerrajeros como ladrones utilizamos como la puerta a la cerradura, ¿vale? O sea, es lo que nos da el acceso a la cerradura. O sea, el forro, digamos así, no es como una nuez, ¿no? O sea, es súper importante lo que es la cáscara, ¿no? Cuanto más dura sea la cáscara, Eso es. eso es lo que realmente nos va a proteger, porque luego al final una cerradura es una cerradura que me imagino que una profesional como tú te va a costar muy poco abrirla. En el momento que tenemos acceso a la cerradura, ya abrir está hecho. Está hecho, ¿vale? está claro. Entonces, no se trata tanto de tener un montón de cerraduras en la puerta, ¿vale? Se trata de que la cerradura principal, la cerradura que es la que te abre con la manilla normalmente, ¿vale?, esté bien protegida. Y la protección no se basa solo en la parte del bombín, sino que también se basa en la parte del marco. Porque la parte del bombín está muy bien si lo que quieren es arrancarte y partirte el bombín en dos trozos. Pero si te meten una barra de uña, el bombín no te lo van a tocar para nada, lo que te van a reventar es el marco. Claro. ¿Vale? Claro. Entonces la seguridad tiene que estar dividida tanto en la parte del cilindro como en la parte del marco, que hay que reforzarla. Claro, eso está claro. Y luego eso, lo que tú estás diciendo, o sea, la puerta, importante, lo que hemos dicho, tiempo, cuanto más tiempo tarden, mejor Eso puerta es. Cuanto más ruido haga la puerta a la hora de romperla, mejor. Eso y luego, es. una cosa que me llama mucho la atención a mí, o sea, la protección del cilindro del bombín, ¿no? Eso O sea, es. eso es importantísimo, que esa protección sea Eso es realmente... vital. Eso es vital. Pues fíjate que eso De- es una cosa que gente de a pie, como nosotros, pues no le vamos a dar nunca importancia, ¿no? O sea, vamos a pensar que la puerta sea blindada, que sea dura, que pese, que sea gorda, pero luego esa protección de... Que muchísimas puertas blindadas yo he visto que es una chapita con dos tornillos. Pues ese es el error. Claro. Ese es el error. O sea, no importa tanto el número de anclajes que tenga la puerta al marco o el número de chapas que tenga la puerta para impedir que te hagan un agujero en ella. Todo eso, si el cilindro no está bien protegido, carece completamente de importancia. Es mucho más difícil abrir una puerta de madera de cualquier edificio que puedas tener en el soto
que tiene una sola cerradura. Si esa cerradura está bien protegida y ese marco está bien protegido, es mucho más complicado de abrir que tener una puerta acorazada de grado 5 donde el cilindro sobresale 3 centímetros de la puerta. Vale, pues fíjate, es que es lo que decimos, zapatero tus zapatos, al final es así. Bueno, pues no sé si queréis aportar algo más. Sí, bueno, David, por había supuesto. 2 cosas más, porque te digo, son 4 cosas las fundamentales para evitar que se produzca una ocupación. Por una parte, que no haya conocimiento de la casa está desocupada, que ya lo hemos comentado. Por otra parte, la seguridad para que si ya se sabe, el autor de una ocupación que quiere hacer una ocupación sabe que está deshabitada, acceda, es decir, lo que ha comentado Ruth de la puerta de seguridad, pero tenemos otros 2. El primero, sobre todo, es o una alarma que detecte la posibilidad de que alguien está intentando hacer, como puede ser para un robo con fuerza o por una ocupación, pero también los vecinos, tener esa confianza con los vecinos para que los vecinos te avisen cuanto antes. Es un mito eso que hablan de los 24 o 48 horas de las ocupaciones. Pero sí que es verdad que si se produce de forma inminente la ocupación y la policía actúa de forma inminente, es mucho más rápido y es mucho más limpio, digamos, a nivel policial, la actuación. Es decir, que es fundamental que el propio titular del piso sepa que se lo están ocupando. Por eso son o las alarmas o los vecinos que te avisen inmediatamente, oye, que están intentando forzarte la puerta para que la actuación policial sea más limpia. O sea, pillarlo con las manos en la masa. Eso es, o sea, es así. Si lo pillamos con las manos en la masa, la actuación policial puede ser limpia y conseguir... Hay menos problemas legales en el sentido de que si lleva ya unos cuantos días, demostrar que es el domicilio, demostrar si hay menores, sobre todo, es mucho más complicado, que haya menores dentro de la casa, entonces hacer un tipo de actuación. Por eso es fundamental hacerlo cuanto antes. Por eso es fundamental o las alarmas o los vecinos que te puedan ayudar. Y como último ya paso es que ya hemos visto que los malos, por decirlo así, ya saben que hay un piso para ocupar, estas personas lo han ocupado porque la puerta no es suficientemente blindada, los vecinos no te han avisado y ya están dentro. ¿Qué es fundamental ya para esta fase cuando digamos que ya están las peores circunstancias? Que tengamos la capacidad de tener la documentación que nos habilita para ese domicilio y que nos da la capacidad de demostrar que es nuestro domicilio, aunque luego se puede demostrar por muchas formas, siendo registro, etcétera. Pero si tú tienes una fotocopia o los originales los tienes a buen recaudo, es mucho más rápida la actuación, porque no tienes que ir a buscar a los registros para demostrar, oye, que esta es mi casa y me la han ocupado. Ya tienes esa documentación. Las escrituras del piso, fundamental. Por eso, o copias, o tener alguna forma de que no tengas que ir a determinados archivos a buscarlos, sino que tengas de primera mano para cuando vayas a poner la denuncia, tener toda la información para que la policía pueda actuar con todas las de la ley. Y está claro que aquí vamos a contrarreloj. O sea, el tiempo es totalmente vital. Y nos pasa un poco como en la radio, porque al final, fijaros que nos pasa el tiempo que no nos damos cuenta. Y bueno, pues la verdad que ha sido una entrevista apasionante, maravillosa. La verdad que Radio 4G os agradece infinitamente vuestra colaboración. Y muchísimas gracias, David González, jefe de sección de Policía Judicial de la Policía Nacional, y Ruth Casado, gerente de Goingel Cerrajeros. Muchas gracias. Cuando queráis, esta es vuestra casa. Ha sido un placer entrevistaros y muchas veces. Gracias. Gracias a ti. Estás escuchando Radio 4G Navarra, 103.9 FM, la radio con alma.